Bienvenidos una vez más al santuario donde desmenuzamos los dramas, diseccionamos los romances y revelamos los secretos más picantes del universo televisivo turco. Soy vuestra guía incondicional, lista para sumergirme con vosotros en un nuevo y apasionante torbellino de noticias, chismes confirmados y análisis exhaustivos de esas producciones que nos tienen con el corazón superíndice 3N en un pu más menos hoy el mando a distancia como una extensión de nuestra mano. Hoy abróchense los cinturones, porque vamos a desentrar más menos a un drama que ha incendiado las redes sociales, ha dinamitado los foros de discusión y ha puesto patas arriba los platós de televisión superíndice 3N, un escándalo mayúsculo que involucra a algunas de las figuras MUSIQ superíndice 3nicas del panorama artístico turco. Habéis oído bien. Rumores de rupturas devastadoras, especulaciones sobre embarazos inesperados y hasta insinuaciones de fugas a tierras lejanas para escapar de la voraz atención mediática. Listos para acompañarme en esta investigación digna de Sherlock Holmes. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este huracán informativo, quiero recordarles que si son nuevos en este canal y comparten mi pasión superíndice 3N desmedida por las series turcas, no duden en suscribirse. Es gratis. Y activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos con las últimas noticias, análisis en profundidad, recomendaciones personalizadas y por supuesto, la ración diaria de chismorreo turco. Y no se olviden de regalarle un buen me gusta a este vídeo si están tan ansiosos como yo por desvelar todos los entresijos de este culebro superíndice 3N de la vida real. Ahora sí, sin más dilación, vamos al meollo del asunto. El título de este vídeo ya les anticipa la magnitud del terremoto, escándalo turco explota. Hande Eru Rafael y Kerem Bürsin rotos para siempre. Melissa Dona espera un hijo de Kerem y huyen juntos de la presión. Detalles exclusivos. Lo sé, es una bomba de neutrones, pero no se preocupen, vamos a analizar cada fragmento de esta explosiva información superíndice 3N con la precisión de un cirujano. Comencemos con Hande Eru Rafael y Kerem Bürsin, la pareja dorada que conquistó superíndice 3 nuestros corazones y monopolizó superíndice 3 nuestras conversaciones en Senú con diéresis al Cap, una serie que se convirtió en un auténtico fenómeno superíndice 3 meno global. Su romance en la pantalla traspasó superíndice 3 las fronteras de la ficción superíndice 3N y se materializó superíndice 3 en la vida real, transformándolos en una de las parejas queridas, admiradas y seguidas de Turquía. La serie, una comedia romántica con todos los ingredientes para enganchar a la audiencia, narra la historia de Eda, una florista independiente y con fuertes convicciones, y Serkan, un arquitecto obsesionado con el trabajo implacable y con una alergia crónica a las relaciones sentimentales. Forzados a fingir un compromiso para lograr sus objetivos personales, Eda y Serkan terminan descubriendo que la línea entre el amor y el odio es delgada de lo que imaginaban. El copyright Nero es sin duda comedia romántica, pero aderezada con ese toque turco inconfundible que las hace tan adictivas, paisajes de ensueño, vestuarios impecables, personajes carismáticos y una banda sonora que te taladra el cerebro durante semanas. ¿Por qué copyright es fundamental esta serie para entender este escándalo? Porque fue en los platós de Senú con diéresis al Cap donde nació superíndice 3 la chispa, el flechazo, el clic que unió superíndice 3 a Hande y Kerem. Su química era tan palpable que traspasaba la pantalla, y los fans, embelesados, celebraron con júbilo la confirmación superíndice 3N de su relación superíndice 3N. Sin embargo, como en toda historia de amor que se precie, los rumores de una posible ruptura comenzaron a circular hace meses, alimentados por la discreción superíndice 3N de la pareja y la falta de apariciones públicas conjuntas. Aunque ambos han intentado blindar su vida privada de los flashes y los micrófonos, algunas fuentes cercanas a la pareja afirman que han tenido fuertes desavenencias, que la convivencia se ha tornado difícil y que la llama del amor, lamentablemente, se ha ido apagando. Un dato curioso sobre Senú con diéresis al Cap, que demuestra su impacto global es que fue vendida a MUS de 85 pauses, convirtió copyright 2 en uno con diéresis copyright sito arrollador en mercados tan diversos como España, Italia, Brasil y Estados Unidos. Además, la banda sonora de la serie fue un autocopyright tico bombazo, con canciones que escalaron posiciones en las listas de reproducción superíndice 3N de todo el mundo y que a día de hoy siguen sonando en las radios y discotecas. La presión de la fama, la constante persecución de los paparazzi y la imposibilidad de tener una vida normal podrían haber contribuido a las tensiones entre Hande y Kerem. Los fans ávidos de detalles sobre su relación superíndice 3N, los han idealizado hasta el extremo,
y esa idealización superíndice 3n, como suele ocurrir, resulta casi imposible de mantener en la vida real. Ahora preparemos el Cafu copyright turco porque vamos a adentrarnos en la parte escabrosa y sorprendente de este escándalo Melisa Dona y un posible embarazo a la vista. Melisa Dona, conocida por su papel en la serie Bizi Mikaye, la adaptación superíndice 3n turca de la serie Britannicas Chamles, ha sido vista en varias ocasiones en compañía de Kerem Bürsin en las últimas semanas. Bizi Mikaye, un drama familiar con toques de comedia y un ritmo frenético, narra la historia de Failais, una joven fuerte y responsable que se ve obligada a asumir el rol de madre de sus 5 hermanos menores después copyright ese de que su madre los abandona para perseguir sus propios sueños más menos os. Melisa interpreta a uno de los personajes secundarios, pero su talento innato y su innegable belleza la han convertido en una figura recurrente en la televisión superíndice 3n turca y en una de las actrices prometedoras de su generación. La presencia recurrente de Melisa junto a Kerem ha desatado todo tipo de especulaciones y ha alimentado los rumores de que podría ser la manzana de la discordia, la causa secreta de la supuesta ruptura con Hande. Además, algunas revistas del Corazu superíndice 3n turcas, expertas en inventar noticias a la velocidad de la luz, afirman que Melisa podría estar embarazada de Kerem, lo que explicaría su estrecha relación superíndice 3n y la presunta fuga a Estados Unidos para escapar del escarnio público. Sé que es mucha información superíndice 3n para asimilar, pero respiren hondo y sigan conmigo. Un dato interesante sobre Bizi Mikaye es que la serie fue un rotundo con diéresis copyright sito de audiencia en Turquía, a pesar de ser una adaptación superíndice 3n de una serie tan controvertida y transgresora como Chamles. Los productores turcos, con su astucia habitual, lograron adaptar la historia a la idiosincrasia y a los valores de la sociedad turca, suavizando algunos de los elementos explícitos y escandalosos y enfocándose en los lazos familiares, la superación superíndice 3n personal y la importancia de la comunidad. En este punto es crucial recalcar que toda esta información superíndice 3n se basa en rumores, filtraciones a superíndice 3 ni más y especulaciones vertidas en redes sociales. Ni Hande ni Kerem, ni Melisa han emitido ningún comunicado oficial confirmando o desmintiendo nada. Sin embargo, el silencio ensordecedor de los 3 protagonistas de este triángulo amoroso ha exacerbado aún la curiosidad, la histeria colectiva y el afán por encontrar respuestas donde solo hay interrogantes. Para aún más menos adir gasolina al fuego, hablemos de otra serie turca fundamental en este contexto, Güneş. Aunque Hande Eru párrafo el alcanzo superíndice 3 la fama mundial gracias a Senu con diéresis al Capm, su papel en Güneş fue determinante para consolidar su carrera y demostrar su versatilidad como actriz. Esta serie, un drama juvenil con toques de romance, secretos familiares y dilemas morales, cuenta la historia de Güneş, una profesora de literatura que decide dar un giro radical a su vida y se casa con un rico empresario, mudándose a Estambul con sus 3 hijas, cada una con una personalidad y un pasado muy diferentes. Hande interpreta a Selin, una de las hijas de Güneş, una joven rebelde, impulsiva y con un fuerte sentido de la justicia, que se enfrenta a numerosos desafíos y descubre secretos ocultos que cambiarán su vida para siempre. La serie es relevante porque muestra la evolución superíndice 3n de Hande como actriz, su capacidad para asumir roles complejos y su habilidad para conectar con el público. Además, el con diéresis copyright sito de Güneş la catapultó superíndice 3 al estrellato y la consolidó superíndice 3 como una de las actrices cotizadas de Turquía. Es fascinante observar CEU superíndice 3 su carrera ha evolucionado a lo largo de los aún más menos os, explorando diferentes GEU copyright neros y personajes y demostrando que tiene el talento y la dedicación superíndice 3n necesarios para triunfar en el competitivo mundo del espectáculo. En cuanto a la supuesta fuga a Estados Unidos, algunas fuentes cercanas a la producción aseguran que Kerem y Melisa han sido vistos en Los Ángeles, California, disfrutando de la gastronomía local y visitando lugares emblemáticos de la ciudad. Se dice que están buscando un refugio tranquilo para alejarse del acoso mediático y planificar su futuro, lejos de las miradas inquisitivas de los paparazzi y los comentarios malintencionados de las redes sociales. Si esto fuera cierto, podría significar que la relación superíndice 3n entre ellos es seria, que están profundamente enamorados y que están dispuestos a hacer lo que sea necesario para proteger su intimidad y construir una vida juntos. Otro dato importante a tener en cuenta es que Kerem Bürsin ha manifestado en numerosas ocasiones su deseo de expandir su carrera a nivel internacional y de trabajar en Hollywood, la meca del cine.
Vivir en Estados Unidos le permitiría perfeccionar su inglés, establecer contactos con directores y productores y perseguir su sueño más menos o de convertirse en una estrella de cine internacional. Sin embargo, también copyright N podría ser una estrategia para escapar de la controversia, para dejar a True S el pasado y para empezar de nuevo en un entorno donde su vida personal no sea objeto de escrutinio constante. Para comprender mejor la intrincada dinámica de las relaciones amorosas en el mundo del espectáculo turco, es imprescindible mencionar otra serie IQ Superíndice 3 Nika, Aşk Memnu. Esta serie, un drama romántico basado en una novela clásica turca, narra la historia de Biter, una joven ambiciosa y con una belleza deslumbrante que se casa con un hombre rico mucho mayor que ella para escapar de la pobreza y vengarse de su madre. Sin embargo, su vida da un vuelco inesperado cuando se enamora perdidamente de Belul, el atractivo y mujeriego sobrino de su marido. Aşk Memnu es famosa por sus giros argumentales impredecibles, sus personajes complejos y atormentados y sus escenas apasionadas que desafiaron las convenciones de la televisión Superíndice 3N turca. La serie es relevante porque nos muestra la complejidad de las relaciones humanas, la fragilidad de los compromisos y las devastadoras consecuencias que pueden tener las decisiones impulsadas por la pasión Superíndice 3N y la ambición Superíndice 3N. Aunque el caso de Hande Kerem y Melissa no es tan dramático ni tan trágico como el de Aşk Memnu, nos recuerda que el amor y las relaciones son inherentemente complicados, que a veces las cosas no salen como las planeamos y que la vida puede darnos sorpresas inesperadas, tanto agradables como dolorosas. Un dato curioso es que Aşk Memnu es considerada una de las series turcas exitosas de todos los tiempos, con adaptaciones en varios países de Latinoamérica copyright rica, lo que demuestra su atractivo universal y su capacidad para trascender las barreras culturales. Finalmente, para poner el broche de oro a este recorrido por el fascinante universo de las series turcas y los escándalos amorosos, quiero mencionar Erkencikus. Esta serie, una comedia romántica ligera y refrescante que cuenta la historia de Sanem, una joven más menos adora e inocente que comienza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora perdidamente de su jefe, Khan, un foto superíndice 3 grafo aventurero y apasionado por la naturaleza, es relevante porque representa la esperanza, la ilusión y la creencia en el poder transformador del amor verdadero. A pesar de todos los rumores, las especulaciones y las decepciones, es importante recordar que el amor puede surgir en los lugares insospechados, que a veces las cosas que parecen imposibles pueden hacerse realidad y que siempre hay motivos para creer en un futuro mejor. Un dato curioso sobre Erkencikus es que fue protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, quienes también copyright N fueron objeto de intensos rumores sobre un posible romance fuera de la pantalla, aunque nunca confirmaron ni desmintieron su relación superíndice 3N. En resumen, el escándalo que involucra a Hande Eru Parrafoel, Kerem Bürsin y Melissa Dona es un CEU superíndice 3 del explosivo de rumores, especulaciones, verdades a medias y posibles revelaciones impactantes. Aunque aún no hay nada confirmado oficialmente, la situación superíndice 3N ha generado un enorme revuelo en las redes sociales, en los medios de comunicación y en el corazón superíndice 3N de los fans de las series turcas. Hemos explorado algunas de las series importantes en la trayectoria profesional de estos actores y hemos analizado CEU superíndice 3 sus vidas personales pueden estar influenciadas por su trabajo, su fama y las expectativas del público. Es fundamental recordar que detrás de las cámaras, de los personajes que interpretan y de las portadas de revista, hay personas reales con sentimientos, emociones y vulnerabilidades. Debemos ser respetuosos con su intimidad y evitar hacer juicios precipitados basados en informaciones no confirmadas. Solo el tiempo dirá un copyright es lo que realmente está sucediendo entre Hande, Kerem y Melissa y cuál será el desenlace de este culebro superíndice 3N de la vida real. Muchísimas gracias por acompañarme en este apasionante viaje a Trabu Copyright S del mundo de las series turcas y los escándalos amorosos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado informativo, entretenido y sobre todo muy chismoso. Ahora me encantaría conocer vuestra opinión superíndice 3N, ¿qué copyright pensáis de todo este embrollo? ¿Creéis que Hande y Kerem realmente se han separado definitivamente? ¿Consideráis posible que Melissa esté embarazada de Kerem y que hayan decidido huir juntos a Estados Unidos? ¿Qué os parecen las series que hemos mencionado en este vídeo? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, me fascina leer vuestras opiniones y debatir con vosotros sobre estos temas.
Y por último pero no menos importante, si os ha gustado este vídeo, no os olvidéis de darle un buen me gusta, compartirlo con vuestros amigos y familiares adictos a las series turcas y suscribiros al canal para no perderos ninguno de nuestros vídeos nuevos. Activad la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Hasta la Superíndice 3, mis queridos Seriu Copyright filos.